Umami, uno de los 5 sabores básicos. Se refiere a esa sensación sabrosa en la lengua que provoca la carne, hongos, quesos y muchos más alimentos con altos contenidos de glutamato. Nos hace salivar y querer comer más por lo delicioso de ese bocado. Es una palabra que lleva muchos años dando vueltas en las cocinas, pero me parece que se ha puesto muy de moda recientemente, y como buen copión que soy, no me quedé atrás. Les presento la Urmami, y sí, yo sé, pésimo nombre. Una hamburguesa de pocos ingredientes, pero todos pensados en elevar esa sensación umami dentro de la boca. Y el primer ingrediente, los pepinillos. Estos de acá son los pepinillos Mini Crunch, que como su nombre dice son muy crocantes y dan esa textura buenísima dentro de toda esa cremosidad de la hamburguesa. Lo primero que hice fue remover los cabos de los pepinos y en esta ocasión no los corté en rodajas, los encurtí enteros. Coloqué el envase sobre una balanza y luego agregué los pepinos y también ajo finamente picado. Luego agregué 3/4 partes de vinagre de arroz, una cucharada de salsa de soya que tiene mucho umami, media cucharada de salsa de pescado que no sabe a pescado pero también es un potenciador umami increíble y cerré con una parte de agua. El peso total de los pepinos, ajo y líquidos fue de 1290 gramos. Este peso es muy importante porque basado en él se agrega la cantidad apropiada de sal a la salmuera. Normalmente usaría 2% de sal para cualquier encurtido, pero dada la salsa de soya le bajé a 1.5. Pasé todo el líquido a una olla de acero y agregué la sal, como siempre Salty Earth, perfecta para encurtir y también para curar. Y acá se viene uno de los ingredientes clave pero también polémico, el glutamato monosódico Ajinomoto o MSG. Realmente no voy a entrar en las propiedades de este condimento o potenciador de sabor porque en la descripción y en la tarjeta de la esquina les dejo una conversación que tuve con la nutricionista María José Mora donde hablamos en detalle sobre este tema del glutamato. Solo les voy a mencionar que el glutamato lo consumimos de manera natural ya que muchas verduras y frutas lo contienen de manera natural. Para estos pepinillos usé el 1% de glutamato, como les mencioné, un potenciador de umami increíble. Terminé con 2% de azúcar y llevé esta salmuera a hervor hasta que la sal, glutamato y azúcar se disolvieran. La salmuera se agrega al envase con los pepinos mientras esté caliente y se deja enfriar para luego refrigerar al menos 2 días. Esto para que los pepinos agarren todo ese sabor y se transformen en pepinillos. ¿Pero saben qué no se transforma? Pues sí, este video si no dejan su like, así que lleguen allí al botón y de paso suscríbanse si aún no lo han hecho. Muchas gracias. Siguiente componente, el pan. Ya saben, los ingredientes y porcentajes panaderos se los dejo en la descripción. Este es el conocido pan de papa, pero con algunos toques umamis, nada muy loco, eso sí. Lo primero, como siempre, obtener la gelatina de papa. En un horno precalentado a 200 grados Celsius o 400 Fahrenheit se cocinan las papas sin pelar en una bandeja hasta que estén sumamente suaves. Y acá rápidamente el por qué prefiero hornear las papas, y es básicamente para no agregar más agua y controlar la hidratación del pan. Si se hacen hervidas, esto va a subir la hidratación de la papa un poco, lo cual puede afectar la fórmula del pan y también me parece que la gelatina queda mejor con la papa un poco más seca. Una vez las papas suaves, se pelan y se pasan a una licuadora o procesadora de alimentos hasta formar esta pasta o gelatina. Se deja enfriar hasta temperatura ambiente o incluso, y hasta mejor, se puede refrigerar para que esta pasta gelatinice todavía más. Con la gelatina lista, en un tazón se agrega la leche y agua de la receta a temperatura ambiente o un poco tibia que no supere los 43 grados Celsius o 110 Fahrenheit. Se disuelve la levadura y se espera unos minutos para comprobar que aún esté en buen estado. Se formará una espuma en la superficie. En otro tazón se agrega la harina de fuerza, sal, azúcar o miel, la gelatina de papa, glutamato monosódico por supuesto, y creo que aquí no agregué salsa de soya, pero es algo que le va a dar color y un poco de sabor. En la receta les dejo la cantidad por si les gustaría probarlo. Se amasa hasta formar una masa y que todo se incorpore homogéneamente. Con esta masa formada se agrega la mantequilla sin sal a temperatura ambiente, una cucharada a la vez hasta incorporarla completamente. Se amasa hasta que el desarrollo del gluten sea el ideal. Haciendo la prueba de la membrana, esto es estirando un pedazo de la masa y formando una membrana translúcida que no se rompa. Se deja fermentar en un tazón tapado hasta que doble su tamaño. Cuando haya doblado su tamaño, se desgasifica y se forman los bollos. Para esta ocasión separé la masa en bollos de 90 gramos. Para formar los bollos se llevan los extremos de la masa hacia el centro, luego se coloca en medio del dedo índice y pulgar y se presiona por debajo para dar tensión a la superficie. Se termina de dar tensión sobre la mesa sin enharinar usando la garra de tigre. Se colocan sobre una bandeja con mat de silicón debajo y se dejan fermentar por segunda vez tapados igualmente hasta que doblen su tamaño.
Cerca de finalizar la segunda fermentación se precalienta el horno a 185 grados Celsius o 365 Fahrenheit y mientras precalentaba bañé los bollos con huevo batido para darles ese brillo muy antojable. Se hornean por unos 15 a 18 minutos o hasta que el pan registre una temperatura interna por encima de los 94 grados Celsius o 202 Fahrenheit y para este punto el pan también debería estar bien dorado por fuera. Y listos estos panes que de verdad es de lo mejor para hamburguesas. Hice unos chips de parmesano porque sí, el parmesano contiene mucho glutamato y como saben, glutamato es igual a umami. Estos chips son facilísimos de preparar y dan una muy buena textura para la hamburguesa. Lo primero, el queso. Esto es parmesano en bloque y este es mucho mejor para los chips. El que viene ya envasado no funciona muy bien para esto. Se raya el queso y luego en una bandeja para hornear con un mat de silicón por encima y sí, les recomiendo usar mucho este mat. Se ahorran en papel para hornear y además creo que el papel no funciona para esta tarea. Se forman los discos del tamaño similar al pan y se hornean en un horno precalentado a 200 grados Celsius por unos 7 a 10 minutos y dependiendo de qué tan grueso sea el chip. La manera de saber cuando ya están listos es que van a dejar de burbujear. Una vez salidos del horno se dejan enfriar y luego, con mucho cuidado, no como yo que soy niño menso, se desprenden del mat. No use una espátula, lo mejor es levantar el mat y despegarlo lentamente. Si los quiebran no hay ningún problema porque se pueden agregar de esta manera e igual cumplirán su función dentro de la hamburguesa. Esta salsa es una bomba umami, se los prometo. Empezando por los hongos shiitake. Están cargados de glutamato y tienen un sabor muy particular, difícil de describir pero delicioso. Estos son secos, así que los puse a hidratar en agua a temperatura ambiente por unos 10 a 15 minutos. Luego en un tazón viene todo el sabor. Primero el gochujang, pasta de chiles coreanos fermentados, un poquito picante con ese toque de sabor fermento buenísimo. De esto es una parte. Segundo, Kewpie, la famosa mayonesa japonesa más hypeada en redes, que sí, está rica, tiene glutamato, pero para lo que se dice en redes sobre ella, la verdad a mi gusto no es tan gran cosa. De esta mayonesa también es una parte. Luego media parte de salsa de tomate. El tomate también contiene mucho glutamato de manera natural y esta salsa que estoy usando no tiene azúcar añadida ni nada más, es digamos un poco menos procesada. Se agrega también media parte de miel para balancear sabores, media parte de vinagre de arroz, salsa de soya una octava parte, igualmente una octava parte de salsa de pescado, un poquito de ajo granulado, los hongos shiitake que ya había cortado finamente. Se mezcla esto perfectamente y vean qué buen color. Les cuento algo sobre mí, anaranjado es mi color favorito y esta salsa con este color se me antoja demasiado. Pero este sabor, de verdad es la mejor salsa de hamburguesa que he probado. Pues sí, así humildemente. Como les mencioné al inicio, la carne es uno de estos ingredientes que da la sensación umami en boca y la carne madurada todavía eleva muchísimo más ese sabor umami hasta los cielos. Justo por eso utilicé estos recortes de grasa de brisket madurado por 30 días junto con carne magra igualmente de brisket. La relación grasa-carne anduvo por ahí del 70-30%. Esta combinación con grasa madurada es algo distinto, pero demasiado sabroso y sin duda es el ingrediente más importante de una hamburguesa. Estos trozos de carne los molí y luego formé albóndigas de alrededor de 85 gramos cada una y los apreté un poco por fuera para emulsionar un poco la grasa. Esto ayuda cuando se presione contra la plancha porque si estas son smashed, entonces esta pequeña emulsión va a mantener la carne unida. Estas albóndigas las reservé en la refrigeradora en lo que la parrilla y plancha calentaban. Y así rápidamente la sazón para estas tortas fue por supuesto una parte de sal y una parte de pimienta negra molida y como esto es umami, una cuarta parte de glutamato. No había manera de evitarlo. No es necesario usar la parrilla para las hamburguesas smashed, pero realmente se ahorran de la limpieza de la cocina y también el montón de humo que esto produce. Por eso, si tienen parrilla, les aconsejo conseguirse una plancha de hierro y hacerlas ahí. Prendí el carbón con el soplete, coloqué la plancha de hierro y esperé a que calentara bastante porque para estas hamburguesas se necesita bastante temperatura. La técnica para smash ya la conocen, se colocan las albóndigas sobre la plancha y luego con una smasher o espátula bien dura se aplastan y para evitar que la carne se pegue a la smasher se gira un poco. Esto liberará la carne porque no hay nada peor que cuando se viene pegada, lo sé porque me ha pasado. Una vez aplastada y cuando vean que la carne empieza a sudar en la superficie, con una espátula se despega la carne de la plancha, asegúrense de raspar esa plancha sin miedo. La gracia de Smash es la reacción de Maillard, ese caramelizado delicioso que se forma, crocante y lleno de sabor. Si viene el queso, yo usé el amarillo común y corriente, que a mi gusto es el mejor para este tipo de hamburguesa. Esta es una hamburguesa doble y por eso coloqué una torta sobre la otra. Y vamos a montar.
Primero, sobre la base del pan bien tostado, una buena cantidad de salsa. Luego los pepinillos, que yo los corté a lo largo para cubrir completamente la base. Luego las tortas. El queso parmesano, que tuve que quebrar porque estaba un poquito ancho. Una última embarrada de salsa y lista la umami. Vean ustedes esa jugosidad. A probar esta vara. Y pues bueno, aquí está este pequeño monstruito, no sé cómo le llamo todavía, y está chorreando el sabor. Esto se ve espectacular. Esta bomba umami, realmente no sé cómo lo voy a poner, pero algo tiene que ser con umami, bomba umami, no sé. Para probar, porque ya mucha hablada. Y esto se ve calidad. La salsa tiene un poquito de picor, está deliciosa, cremosita. Tal vez con un poquito más de mayonesa para que no quede tan líquida, pero la verdad es que está muy buena. Los pepinillos, como siempre, cortan, es un machetazo. La carne, impecable, jugosita. Esa costrita que se le hace gracias a la reacción de Maillard. No, probablemente de las mejores cosas que he hecho en esta cocina. Permiso, voy con otro bocadito. No sé qué decirles, solo que lo intenten en sus casas porque está increíblemente bueno. Creo que vean esa costrita aquí que se le forma gracias al smash. No, esto es una, pero ahí es donde está todo el sabor concentrado, pero así potente. Y pues nada, muchachos, espero que les haya gustado esto. Yo no me llevo muy bien con la palabra umami, pero la verdad es que creo que lo utilicé muy bien. Y eso está pero increíblemente bueno, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó, dejen su like, también recuerden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Pues bueno, nada más que decir. Déjenme comer tranquilo. Adiós.